Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente por aquí? Estamos. El día de hoy vamos a recordar este partido también importante, ¿no? Que yo creo que no hay mucha información respecto a este partido en realidad, ¿no? Pero vamos a recordar ese partido, ¿no? Vamos a recordar lo que pasó aquel año 1977 en la liguilla de Cali y vamos a referirnos básicamente al partido contra Brasil, Perú-Brasil. Un bonito partido, ¿eh? Un bonito partido, muy interesante, un partido muy esperado también por la crítica. Y bueno, pues se trataba básicamente de la liguilla de Cali, donde habían llegado pues, los ganadores, ¿no? De la eliminatoria en sus respectivos grupos. Brasil, que había eliminado a Colombia y a Paraguay, un grupo muy difícil. Bolivia, que sorprendentemente había eliminado a Uruguay y a Venezuela, y Perú, que eliminó a Chile y a Ecuador, ¿no? Llegaban los tres, de ahí clasificaban dos, y uno se iba a un repechaje para jugar con un equipo de Europa, que en este caso fue Hungría, de Lajos Barotti, ¿no? Bueno, pues llegaba Perú a la liguilla se realizó en Cali, Cali, Colombia, y bueno, pues clasificaban los dos primeros, ¿no? Perú inaugura la liguilla enfrentando a Brasil, el partido quizás más esperado de esa liguilla, ¿no? Por los pergaminos que tenía Perú y también Brasil, obviamente, ¿no? El supercampeón mundial del fútbol, ¿no? Aunque no era el Brasil, ya no era el Brasil de 1970 mucho, obviamente, ¿no? El Brasil 70 fue fenomenal y tampoco fue o había algo de Brasil de 1974, básicamente, ¿no? Pero bueno, pues ambos habían terminado la eliminatoria, ambos habían clasificado, y bueno, pues del marzo más o menos de 1977 hasta julio, que fue el partido, ambos tuvieron partidos amistosos, ¿no? Perú tuvo muchos partidos amistosos, entre ellos tuvo con muchos equipos argentinos, con River, con Vélez Arfi, que ganó 4-2 precisamente, pero había una preocupación en Perú, era la recuperación de Teófilo Cubillas, porque recuerden que Teófilo Cubillas en la eliminatoria con Chile y Ecuador se había lesionado y no estaba jugando, entonces se estaba esperando la recuperación de Teófilo Cubillas, ¿no? Bueno, Perú empieza haciendo sus partidos amistosos y de hecho Cubillas no juega los primeros partidos amistosos, básicamente, no juega básicamente hasta el partido creo que contra Vélez Sarsfield, que ganamos 4-2 y Cubillas hace 3 goles, ¿no? Y Perú también hace partidos interesantes con selecciones, aparte que con clubes argentinos también hace partidos interesantes con selecciones, ¿no? Por ejemplo, juega contra México, ¿no? Un partido bien interesante también contra México, juega básicamente en el Estadio Azteca, un partido hermoso donde empatan 1-1, ¿no? Y posteriormente se van a Monterrey, ¿no? Donde gana México, o 2-1 gana México, ¿no? Entonces Perú juega dos partidos en esa salidita a la Ciudad de México, al Estadio Azteca, que empatan 1-1 y luego 2-1 pierde en Monterrey, jugando básicamente dos partidos Perú contra México, ¿no? Y posteriormente se va a Haití, donde juega también dos partidos en Puerto Príncipe, donde básicamente gana uno 2-1 y empata el otro 2-2, jugando básicamente a ritmo de preparación, pero preparándose básicamente para la liguilla de Cali. Y también juega posteriormente un partido, me parece que juega contra Polonia, fue un partido, ¿no? Juega contra Polonia y perdiendo 3-1, ¿verdad? ¿No? Difícil para Perú, pero pierde con Polonia 3-1. Y bueno, también juega otros partidos con equipos, como dijimos anteriormente. Y bueno, pues Perú se prepara para el partido contra Brasil. Bueno, mientras tanto, Brasil también hacía partidos amistosos, pero Brasil juega partidos con selecciones un poquito más poderosas. Por ejemplo, Brasil juega un partido amistoso en Río de Janeiro contra Inglaterra, ¿no? Un partido que empatan 0-0. Juega posteriormente con Alemania Federal, que empatan 1-1 también en Río de Janeiro.
Por ahí juega un partido contra Polonia que gana 3-1. Juega un partido contra Escocia, ¿no? La poderosa Escocia de esos tiempos que también vuelve a ganar 2-0. Y luego juega con Yugoslavia y Francia que empatan ambos partidos. O sea, Brasil hace partidos con selecciones poderosas, ¿no? Estos partidos que jugaba Brasil, amistosos, preparándose para la liguilla de Cali, son televisados en Perú, ¿no? Y ponen alerta a la opinión pública en Perú como Brasil muy poderoso y que Brasil le podía ganar a Perú porque se veía superior. Y además se veía como que a otro ritmo, ¿no? Se veía más velocidad, se veía un fútbol un poquito diferente al que jugaba Perú con equipos argentinos en Lima, ¿no? Entonces, eh, se veía que iba a ser un partido muy interesante, ¿no? Contra Brasil. Bueno, Brasil y Perú llegan, pues básicamente, vamos a pasar unas imágenes como siempre, vamos a ver aquí unas imágenes, a ver, déjenme ver, vamos a tratar de poner estas imágenes para que ustedes vayan viendo, algunas imágenes que tengo seleccionadas por aquí. Vamos a ver, aquí está, ok, ahí está. Bueno, vamos a ver las imágenes, ¿no? Para que ustedes se vayan guiando. Bueno, Perú viaja básicamente a Cali para este bonito partido contra Brasil a la inauguración de la liguilla, ¿no? Y bueno, algo que también fue muy curioso en Perú es que no solamente viajó el equipo, el cuerpo técnico, preparadores físicos, sino también viajó un grupo de entusiastas peruanos, ¿no? Entre ellos viajó pues el Sambo Cabero, viajó Oscar Avilés, la Chola Jesús Vázquez también viajó. Viajaron varios en realidad, ¿no? Viajó mucha gente, una delegación inmensa viajó Perú para el partido contra Brasil. No, y fue muy interesante porque las imágenes que pasaban, que venían desde Cali, Colombia, pasaban imágenes de la intimidad que se vivía en Cali, Colombia, con respecto previo al partido, ¿no? Previo al partido. Y pasaban muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes, cánticos, ya se escuchaba el Contigo Perú también, que fueron precisamente a cantar allá a Cali, Colombia, ¿no? Animando básicamente a la selección, ¿no? Y bueno, pues también fue algo curioso, fue que viajaron más o menos unos, yo creo que fueron más o menos unos 2000 peruanos que viajaron a Cali y que básicamente coparon la mayoría de los hoteles cercanos ahí alrededor del hotel donde estaba la selección, muy cercanos a otros hoteles, lo coparon muchísimos peruanos, ¿no? Y de hecho Cali, la ciudad de Cali y el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia, estaba con Perú. Había letreros que decía Cali está contigo, ¿no? Perú. Cali dice contigo, Perú. ¿No? Entonces, fue muy interesante, muy bonito la previa que se vivió unos 3, 4 días más o menos respecto a lo que iba a ser el partido. Hubo entrevistas de los medios colombianos entrevistando a la selección peruana, más que a Brasil. Eso llamó la atención, ¿eh? Yo creo que una de las circunstancias también que hizo que el público colombiano esté con Perú es que Brasil había eliminado a Colombia y con un contundente, una goleada le había dado en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, pues Colombia ya estaba eliminado y básicamente decidió apoyar a Perú, ¿no? Bueno, esta es una escena, esta es una fotografía donde Marcos Calderón, porque Marcos Calderón cumplió años precisamente en Cali, ¿no? En medio de este tumulto de la liguilla de Cali, a Marcos Calderón cumple años, ¿no? Cumple años precisamente, ¿no? Marcos Calderón no se quería descuidar mucho de lo que era, pues, la concentración con los jugadores, ¿no? Pero de todas maneras le hicieron una pequeña reunioncita, una pequeña, ¿no? Fiestecita aquí estamos viendo a la cantante, aquí estamos viendo, me parece que este es el Chino Pepe, ¿no? Si ustedes ven aquí, me parece que es el Chino Pepe. Aquí ustedes ven a Marcos Calderón y no alcanzo a reconocer a alguien más por aquí, pero bueno, me parece que por aquí está este.
también otro de prensa, ¿no? Y de la televisión. Hay muchos personajes ahí, ¿no? Bueno, resulta que Marco Calderón, pues le celebran su cumpleaños, la delegación peruana muy entusiasta, por cierto. De hecho, un par de días antes de realizarse el partido Perú-Brasil, los jugadores peruanos tuvieron permiso, ¿no? Por la nochecita para ir a ver una película, ¿no? Esa película fue King Kong, no sé si la mayoría de ustedes lo deben recordar, ¿no? Los jugadores, pero no fueron a ver King Kong como para desestresarse un poquito previo al partido, ¿no? Pero Marcos Calderón les había dicho de que ellos tenían que regresar 9:15 al hotel donde estaban hospedados, ¿no? Bueno, ellos estaban hospedados en un hotel que se llamaba el Intercontinental de Cali, ¿no? Quizás uno de los más importantes de Cali en aquella época, que, ¿no? El Hotel Intercontinental. Yo recuerdo que se llamaba así, no sé si existe ahora el Intercontinental, pero ahí se hospedó la selección, ¿no? Bueno, pues tuvieron los jugadores, se fueron a ver la película King Kong y tenían que regresar a cierto, ¿no? A cierta hora, creo que fue 9:15 o 10:15, algo por el estilo, que Marco Calderón les había dicho a los jugadores porque tenían que hablar con el presidente peruano, el general Morales Bermúdez, ¿no? El presidente quería hablar con los jugadores. Eso creo que fue 1 o 2 días antes, ¿no? El presidente quería darles unas palabras, ¿no? De motivación a todos los jugadores, básicamente, ¿no? Incluyendo dirigentes, incluyendo también en presencia del director técnico y todo el cuerpo, ¿no? Del preparador físico y todo eso, ¿no? Lógico que aquella vez no se permitió extraños al hotel, ¿no? Solamente la selección estaba instalada. En el hotel no dejaron entrar ni siquiera periodistas de aquella vez, ¿no? Había un bonito ambiente, ¿eh? Muy bonito ambiente en la selección previo a la participación de Perú para enfrentar a Brasil, ¿no? Ese día también de la fiesta que le hicieron a Marcos Calderón por su cumpleaños, se cantó Contigo Perú, ¿no? En vivo se cantó básicamente pues con la mayoría de los jugadores, ¿no? Bueno, eh, vamos a pasar más imágenes por aquí. Bueno, aquí está. Miren, aquí tenemos más imágenes. Esta es una imagen también del mismo día, ¿no? De la pequeña fiestecita o reunión que se le hizo a Marcos Calderón en Cali, ¿no? Ahí ustedes pueden presenciar, por ejemplo, a Julio Meléndez al lado de Willy Barbadillo, que tenía un paso por Colombia, muy conocido en Colombia, y alcanzamos también a diferenciar a Héctor Chumpitaz, ¿no? Si ustedes ven ahí a Chumpitaz, ese fue el mismo día precisamente de la reunión que se hicieron en homenaje a Marcos Calderón por el día de su cumpleaños, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, Julio Meléndez vestido, pues básicamente no con ropa de deporte, sino con otro tipo de ropa, ¿no? Para una reunión, básicamente, ¿no? Fue muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante aquella reunión que se hizo un par de días antes. Y bueno, también la selección, obviamente, en Cali, pues entrenaba, ¿no? Entrenaba porque se preparaba para este arduo partido que iba a ser contra Brasil, ¿no? Un partido muy difícil y que Perú básicamente quería desafiar a Brasil. Dentro de los pronósticos estaba de que Perú podía empatar con Brasil. De hecho, las imágenes de Panamericana Televisión nos mostraban mucho, ¿no? El partido Perú-Brasil del 75. Nos hacía recordar mucho. No entiendo a veces por qué, porque lo pasaron muchas veces, muchas y muchas veces. Quizás dando un poquito de ánimo a la afición, ¿no? Recordando de que al equipo que íbamos a enfrentar ya le habíamos ganado en 1975, ¿no? Pero bueno, Perú hace sus entrenamientos como siempre, ¿no? De rutina, todos los jugadores. Aquí vemos a Muñante, vemos a Augusto Palacios también. Y bueno, y como decíamos, pues, Cali, como dice aquí, ¿no? Aquí dice, ¿no? Cali dice contigo Perú, porque Cali se había entregado básicamente a Perú.
Eso fue lo bonito, porque aquí vemos aficionados, algunos peruanos, pero también algunos eran caleños. O sea, los caleños y los peruanos se unieron para alentar a Perú en ese partido. Bueno, muy interesante, ¿no? También, antes de comenzar arrancar el partido, básicamente que arrancaba pues la liguilla de Cali, Cali tuvo un buen gesto, ¿no? Por ejemplo, los cadetes de la Fuerza Aérea de Colombia desfilaron por el estadio, ¿no? Desfilaron por la pista atlética del estadio, ¿no? Prácticamente dando la inauguración de este magno evento. Era un evento bonito, a pesar de que solamente eran 3 equipos, pero era la liguilla, ¿no? Y nos daba prácticamente la bienvenida a todos. Ustedes pueden apreciar ahí banderas peruanas también, por ejemplo, aquí está, miren, bandera peruana. Y el estadio estaba con muchos aficionados peruanos, ¿no? Había unos cuantitos brasileños, pero más habían peruanos. Y aparte que los colombianos también estaban apoyando a Perú, ¿no? Muy bonito fue todo eso, ¿no? Tenemos aquí otra imagen más, por ejemplo, aquí de los cadetes, miren, la Fuerza Aérea de Colombia. Fue un bonito espectáculo al principio, ¿no? Muy, muy bonito espectáculo, la verdad. Bueno, y aquí tenemos al equipo peruano que se presentó para ese partido, ¿no? Fíjese en la época, ¿no? En la época cómo era todo esto, ¿no? Era muy diferente, los estadios no eran como ahora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí ven ustedes el equipo que se presentó, ¿no? Ahí ven a los defensas, Meléndez, Chumpitaz, tenemos los dos defensas centrales. El arquero fue Quiroga, obviamente, el mejor que tenía Perú en ese momento. Los defensas centrales, Meléndez y Chumpitaz, que se habían convertido ya en la dupla desde 1975, ¿no? Y los dos laterales, uno era Toribio Díaz y el otro, en este caso, José Navarro, que estaba reemplazando ya prácticamente a Eleazar Soria, porque Eleazar Soria no volvió a jugar más por la selección, ni en la liguilla de Cali, ni en el Mundial, ni posteriormente. Ya Soria prácticamente había sido su último partido. Yo creo que aquel partido contra Ecuador en Lima, aquel que ganamos 4-0, creo que fue su último partido de Eleazar Soria, ¿no? Bueno, Navarrito, que lo hizo muy bien, fueron laterales junto a Toribio Díaz. Y en el caso del medio campo, Perú jugó con Quesada, Cubillas y Velázquez. Un buen medio campo, ¿no? Lo que tenía Perú. Y adelante, como siempre, Juan José Muñante y Oblitas, que eran los preferidos de Marcos Calderón. Y en el centro, Hugo Sotil. Ese fue el equipo peruano, ¿no? El que se presentó en Cali. Y este es el equipo brasileño, ¿no? Este es el equipo brasileño que se presentó en Cali también. Bueno, y como siempre, un partido muy interesante, ¿no? El equipo brasileño básicamente se presenta para este partido con Emerson Leao, ¿no? Que yo sé que todo el mundo conoce a Emerson Leao, que venía ya jugando varios partidos por varios años por la selección de Brasil. Los defensas de Brasil fueron Luis Pereira, uno de ellos, Rodríguez Neto fue el otro, C. María fue otro jugador también interesante de Brasil y Edinho fueron la defensa de Brasil. Edinho que se constituyó después básicamente un baluarte, ¿no? En la selección de Brasil, especialmente en el equipo de España 82, ¿no? Bueno, también tenía un buen mediocampo Brasil con Toninho Cerezo, ¿no? Otro baluarte en la selección de Brasil, junto a Paulo César y Paulo Isidoro, que después llegó a ser suplente básicamente en España 82, pero un buen jugador Paulo Isidoro, ¿eh? Muy buen jugador. Y arriba estaban, como siempre, pues el gran, temible Roberto Rivelino, estaba Gil, el que le anotó el gol a Perú, y Roberto Dinamita, que ya traía también su, este, su historial también con Brasil, ¿no? Directores técnicos por Perú, pues ya sabemos, era Marcos Calderón, que se jugó un partido aparte ese día, ¿no? Y Claudio Coutinho. Claudio Coutinho conocía a muchos de los jugadores peruanos de muy cerca, porque Claudio Coutinho había sido ayudante de Escarone en 1973 por Perú.
Por lo tanto, Claudio Coutinho conocía mucho de los jugadores peruanos, por lo menos conocía a Chumpitaz, conocía, por ejemplo, a José Navarro, conocía a Quesada, a Velázquez, a Muñante, a Cubillas, a Oblitas, a Sotil, a casi todo el equipo lo conocía Claudio Coutinho, ¿no? Bueno, y bueno, pues entonces el partido comienza, vamos a irnos al partido básicamente. Pues el partido Perú-Brasil comienza y bueno, el partido es, yo pienso que Perú juega un poquito mejor cuando arranque el partido, ¿no? Brasil también tiene sus posibilidades, tiene un poquito más se juega en territorio peruano, ¿no? O sea, Brasil como que tiene el mando un poquito, pero no juega mal. Tuvo muy buenas escapadas por parte de Juan José Muñante. Juan José Muñante juega un buen partido el primer tiempo. En los primeros 15 minutos Perú tuvo sus chances, ¿no? Tuvo sus chances porque hubo una jugada, eso fue más adelante, ¿no? Perú tuvo sus pequeños y tímidos acercamientos al arco de Brasil los primeros minutos, primeros 15, 20 minutos, ¿no? Brasil tenía un poquito más la tenencia y se jugaba un poquito más en terreno peruano, pero Perú también salía, ¿eh? También salía, sobre todo con las escapadas de Juan José Muñante. Quien marcaba a Juan José Muñante era Rodríguez Neto, y Muñante lo superó muchas veces a Rodríguez Neto, muchas veces. Y bueno, el partido se tornó muy interesante. Hay una jugada tremenda en el área de Brasil cuando se lo pierde Teófilo Cubillas con Juan José Muñante, como que se enredan los dos y Brasil se salva, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas Brasil también tuvo sus pequeños chances. Quiroga muy bien, ¿no? Muy bien. Ataja una de, por ejemplo, una de Paulo César de larga distancia y también saca un cabezazo de Roberto Rivelino. Saca un cabezazo, pues, se debe ser a mitad del primer tiempo más o menos, ¿no? Y al final del primer tiempo también suceden cosas bien interesantes en el partido porque Perú tiene la posibilidad de dos penales que no se cobraron porque la televisión no los mostró, fueron mano. Hubo mano de Viño, me parece que fue. Mano clarita cuando Juan José Muñante se escapaba y la toca con la mano, ¿no? Y en otra jugada también se la dan con la mano al arquero Leao, que sinceramente debió cobrar mano, debió cobrar penal el árbitro, ¿no? Debió cobrar penal. En cualquiera, yo digo que en las dos merecieron ser penal. O sea, yo pienso que el primer tiempo Perú tuvo los dos penales que debieron cobrarse y una jugada que se enredaron ahí entre Cubillas y Muñante en el área de Brasil, ¿no? Que tuvo para hacer el gol Perú. Perú tuvo los chances más claritos. Brasil tuvo más chances, pero no fueron tan claritos como los chances que tuvo Perú. Perú tuvo mejores chances el primer tiempo. A pesar de que Brasil tuvo dominio, pequeño dominio territorial, yo pienso de que el partido tuvo muchas opciones para Perú para poder, ¿no? Y hacerse con el marcador por lo menos de 1-0. Bueno, Perú sigue jugando, intenta jugar de la mejor manera posible y al final de cuentas el primer tiempo termina 0-0, ¿no? Un partido bien jugado por ambos termina 0-0, ¿no? Y creo yo que el segundo tiempo se avecinaba como que era un partido para cualquiera, ¿no? Para cualquiera era el partido. Bueno, el segundo tiempo Perú sorprendentemente comienza a jugar mejor, ¿no? Comienza a jugar mucho mejor Perú. El partido en los primeros minutos Perú ataca, ¿no? De hecho, el gol de Brasil llega cuando Perú estaba atacando, cuando Perú atacaba y volvía a atacar y volvía a atacar. De hecho, el gol de Brasil llega por un mal pase de José Velázquez, que había jugado bien hasta ese momento, ¿no? Un mal pase hacia atrás la aprovecha el equipo brasileño, la aprovecha Toninho Cerezo, ¿no? El mal pase lo aprovecha Toninho Cerezo, mal pase de Velázquez,
y se la pasa a Gil, ¿no? Y Gil básicamente pues se escapa a velocidad y prácticamente se la mete por un cosadito a Ramón Quiroga, ¿no? Que intentó básicamente atajar el balón, pero no se pudo. Pero siento de que no era tan justo ese resultado hasta ese momento, ¿no? Pienso que el partido estaba parejo y que Perú estaba teniendo su pequeño momento, ¿no? Cuando mejor jugaba Perú viene el gol de Brasil. Bueno, fue un momento muy difícil para Perú, muy, muy difícil. Y bueno, pues a partir del gol, ¿no? A partir del gol comienza, pues hay cambios en ambos equipos. Por ejemplo, me parece que por Brasil entra Dirceu por Brasil. Dirceu, tremendo Dirceu, ¿no? Dirceu que posteriormente jugaría en México, en el Club América, ¿no? Entra Dirceu para un poquito mejorar el de funcionamiento de Brasil, que no estaba bien porque Perú se había lanzado con todo en busca del empate. De hecho, a partir del minuto 15 o 20 más o menos, es cuando Perú juega muy bien. Lo tienen aprietos a Brasil, básicamente, ¿no? Vamos a pasar más escenas por aquí. Aquí hay más escenas del partido Perú-Brasil. Es cuando Perú, más o menos a partir del minuto 20, es cuando comienza básicamente a empezar a jugar mejor, urgido por el empate. Entonces Perú tiene varias posibilidades de gol. Una de ellas, creo que el cabezazo de Velázquez, caramba, cómo no entró ese, es una salvada espectacular de Leao, que no entra el balón, no entró. Después hay una jugada de Teófilo Cubillas también que tampoco entró, que también hubo la posibilidad de que podía haber entrado, y Perú le puso dominio territorial a Brasil, ¿no? Uno de los mejores jugadores, aquí lo tienen ustedes, a Muñante, miren, aquí trata de eludir a Rodríguez Neto. Muñante jugó un buen partido, ¿no? Muy buen partido. A mí me gustó mucho Muñante ese día, muy, mucho, muchísimo, ¿no? Y bueno, siguiendo con la tónica del partido, en Perú entra, miren, aquí está el apoyo que le hacen a Perú, ¿no? En Cali. Bueno, en Perú entra Percy Rojas. Con el ingreso de Percy Rojas en vez de Sotil, porque sale Sotil y entra Percy Rojas, Perú mejora todavía un poquito más. Tiene más el balón, se entusiasta, Muñante comienza a desbordar y bueno, Perú empieza a mejorar mucho, pero el gol no entra, no entra. Y lamentablemente Leao se convirtió en un tremendo jugador, ¿no? Tremendo arquero que sacó varias. Yo pienso que tres claritas sacó. Y dentro de todo eso, Perú le tuvo el dominio territorial, lo tuvo en contra de su arco a Brasil, ¿no? Es algo importante a recalcar. Miren, por ejemplo, aquí esta jugada. Esta jugada fue donde Leao, ese es en el primer tiempo, ¿no? Donde se confunden Velázquez con Teófilo Cubillas, más atrás Muñante, y no puede entrar el gol. No puede entrar y ahí básicamente es cuando la toca con la mano. Ediño, es cuando la toca con la mano y los peruanos reclaman, ¿no? Definitivamente. Miren, aquí está, esta es la jugada previa. Ahí se alcanza a ver un poquito que la toca con la mano inclusive, ¿no? Y los peruanos posteriormente reclaman, ¿no? Ahí está cuando los peruanos reclaman porque Leao se tira el balón, pero se la estaba pasando con la mano. Entonces, no cobran penal, obviamente, ¿no? Pero Perú reclama esa jugada, ¿no? Cabe mencionar también que en este partido, el gran partido que se jugó en la banca, Marcos Calderón. Aquí vemos al Trucha Rojas, miren. Aquí vemos al Lucho Cruzado. Aquí vemos al doctor, creo que se llamaba doctor Alba. Y este es Marcos Calderón, que se jugó un partido. Mira, aquí también está Alejandro Luces, ¿no? Es interesante porque Marcos Calderón, las imágenes se enfocaban que se estaba jugando un gran partido en la banca, porque reclamaba todo. Mandaba indicaciones, por ejemplo, en una de esas a Teófilo Cubillas le indicaba que se apegara más con Hugo Sotil, eso fue en el primer tiempo, que se apegara mucho con Sotil.
hacía gestos cuando Velázquez, por ejemplo, tiene la mala entrega que hizo Velázquez y lo aprovecha Toniño Cerezo para dársela a Yildiz, hizo ¿no? Un ademán terrible, ¿no? De coraje, porque no sentía que era justo eso, ¿no? También le reclamó mucho a este jugador, a Quesada también le reclamaba mucho que no se fuera mucho al ataque. Y una jugada curiosa, una situación curiosa con Marcos Calderón, es que le reclamó mucho a Ramón Quiroga, porque cuando Perú estaba atacando, esto fue en el segundo tiempo, ¿no? Cuando Perú estaba atacando a Brasil en busca del empate, Quiroga se había salido del área, o sea, estaba adelantado, ¿no? Obviamente Marcos Calderón le reclamó muchísimo a Quiroga que regresara a su arco. El detalle había sido que en ese año César Cueto le había hecho un tremendo gol de larga distancia a Ramón Quiroga por salirse de su área. Quiroga se había salido de su área y Cueto le hizo un tremendo gol desde el círculo central. Y eso era lo que temía precisamente Marcos Calderón, que a Quiroga, que tenía la tendencia de salirse de su arco, que le hiciera un gol, que los brasileños eran buenísimos, ¿no? Eran muy técnicos y le podían anotar un gol de larga distancia. Entonces Calderón, muy nervioso, lo grita a Quiroga, ¿no? Que no haga eso. Después en una entrevista, Marco Calderón manifiesta esa situación precisamente. Él decía de que Quiroga debería quitársele esa costumbre de estar saliéndose, ¿no? Bueno, y eso yo creo que se le quitó un poco a raíz del gol que le hizo César Cueto. Un gol histórico, lo pueden ver en YouTube si quieren, creo que está por ahí, ¿no? Un pase de Chalaca González y le hacen un golazo a Ramón Quiroga. Un gol histórico, ¿eh? Bonito gol, por cierto, César Cueto. Bueno, eso fue jugando Alianza Lima con Sporting Cristal, fue, ¿no? Bueno, el Brasil trata de contener a Perú básicamente porque Dirceu toma un poquito el mando, ¿no? Del medio campo para tratar de emparejar un poquito. Pero aún así, Perú siguió insistiendo en busca del empate. Se vio Perú muy bien, Brasil en aprietos, pero no llegaba el gol. Mira, aquí tenemos a Chumpitaz, ¿no? En una de las jugadas, aquí tenemos también un ataque peruano. Ahí vemos a Sotil, ahí vemos a Rodríguez Neto, a Ediño, vemos también a Toniño Cerezo, ¿no? Y tenemos a Luis Pereira también. Bueno, muy interesante el partido, ¿no? El partido Perú no lo pudo empatar a final de cuentas. Brasil ganó el partido. Miren esta imagen, por ejemplo, miren aquí saludando Claudio Coutinho con Héctor Chumpitaz, porque ellos se conocían. Ellos se conocían. Había sido su preparador físico. Ahí se le ve muy joven todavía a Claudio Coutinho, que llevaría también a Brasil al Mundial, ¿no? Quedando tercer lugar, básicamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra escena interesante de Juan Carlos Oblitas también, que también jugó un buen partido, pero se apagó el segundo tiempo. Oblitas, un poco. Se apagó un poquito, ¿no? Mucho mejor, por ejemplo, lo fue Juan José Muñante. Juan José Muñante jugó muy buen partido ese día, sobre todo desbordando, ¿no? Desbordando por los extremos y creo que es lo mejor que tuvo Perú en el partido. De hecho, la crítica después, cuando hubo la evaluación de los jugadores, destacaron mucho a Muñante y a Quiroga. También la prensa brasileña destacó mucho a JJ Muñante. Ya desde esa época, JJ Muñante ya era muy reconocido. De hecho, el gráfico, la revista argentina, que había tenido pues corresponsales básicamente de este partido para su revista, también destacó mucho a Juan José Muñante y de hecho palabras de Menotti decía que Juan José Muñante era un incontrolable básicamente, ¿no? Que era bien difícil pararlo a JJ Muñante y que él sentía que iba a ser uno de los mejores punteros derechos del mundo en el Mundial. Esa perspectiva le dio César Luis Menotti al ver el partido Perú-Brasil. Bueno, muy interesante. Aquí tenemos otra escena del arquero Leao cuando Perú intentaba empatar el partido, ¿no? Que a final de cuentas no se pudo, pero ahí intentó, pero hay un ataque más. Aquí tenemos también al Cholo Sotil tratando también de, antes de que saliera, porque sale
por Percy Rojas. Ahí está, ahí vemos a Paulo César, ahí vemos a varios jugadores brasileños, ¿no? Edinho, Toninho Cerezo. Y bueno, muy interesante el partido, ¿no? Vamos a tener más imágenes por aquí. Aquí tenemos, miren, a Juan Carlos Oblitas tratando de desbordar, ¿no? Por ahí atrás se le ve a Sotil, se le ve a Edinho, ¿no? Buen partido para Perú, ¿eh? Buen partido. Yo creo que lo justo hubiera sido un empate, ¿no? Un empate hubiera sido sensacional para Perú. Aquí vemos al fondo a Ramón Quiroga, vemos a Muñante, vemos a Quesada, vemos a Edinho por atrás. Fueron momentos donde eh, Perú, yo creo que en los últimos 10 minutos, como que siento que perdió la calma, ¿no? Perdió la calma Perú. Empezaron mucho a discutir entre ellos. Hubo una discusión en la cancha, algo anecdótico también, entre Velázquez y Juan José Muñante. De hecho, se dice mucho de las rencillas que había entre Velázquez y Muñante, pero en ese partido el el reclamo fue que Muñante le pidió un balón a Velázquez porque Muñante sintió que podía escaparse solo, porque Rodríguez Neto había subido un poquitito, ¿no? Había subido un poquitito y Muñante como que se desmarcó y que si el balón lo hubiera tenido se hubiera enrumbado rumbo al arco brasileño con la velocidad que tenía. Entonces él sentía eso y Velázquez no se la dio. Velázquez se la dio por el centro. Bueno, no quiere decir que no se la quiso dar, simplemente Velázquez decidió pasársela al centro a, creo que se la dio a Teófilo Cubillas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Aquí vienen, vean Muñante, vean a Sotil. Interesante el partido. Bueno, seguimos por aquí. Y algo también en esa época, vamos a pasar aquí una imagen curiosa. Miren, en esa época así se hacían las evaluaciones, ¿no? Así eran las estadísticas. Por ejemplo, ¿cuántos tiros se le hizo a Ramón Quiroga en el primer tiempo? ¿No? Algo bien curioso, ustedes ven aquí, por ejemplo, dice Roberto Dinamita le hizo al minuto 10 del primer tiempo, después parece Rivelino desde esta zona, ¿no? Después Roberto Rivelino también a los, ¿qué será aquí? 15, que yo creo, del primer tiempo le hizo otro tiro. C. María le hizo, creo que es número 26 del primer tiempo también. Toniño Cerezo, minuto 2 del primer tiempo, le hizo un tiro. Miren, aquí están todos los tiros que recibió Quiroga, básicamente, ¿no? De quiénes en qué tiempo. Mire, Paulo César a los 4 del primer tiempo. Aquí Paulo César nuevamente desde este ángulo a los 23 del primer tiempo. Rodríguez Neto también. Por ahí Roberto Dinamita a los 19 del primer tiempo. Gil, Rivelino, Toniño Cerezo, Gil, Rivelino, etcétera, etcétera. Este fue el primer tiempo. Así eran las estadísticas antes. Media rara, sí. Bueno, sin tecnología como la de hoy, ¿no? Hoy es totalmente diferente. Este era casi manual, totalmente manual. No es como ahí, hoy en día, todo es computarizado, ¿no? Y aquí tenemos la estadística del segundo tiempo, miren, esto fue lo que pasó. Y aquí anuncian, miren, por ejemplo, me dice, de todos los tiros, acá está el gol de Gil, al minuto 7 del segundo tiempo. Gol de Gil que fue por este lado, que entró. Y hubo más tiros. Miren, Rivelino tiró por acá, Rivelino tiró nuevamente por acá, Toniño Cerezo tiró por acá, Rivelino tiró por acá también. Algo muy curioso en el partido. Aunque Perú jugó mejor el segundo tiempo, pero Perú no tuvo tiros al arco, muchos como los tuvo Brasil. Brasil tuvo mucho más tiros al arco que Perú, a pesar de que el, en el segundo tiempo la tenencia lo tuvo Perú y el primer tiempo fue medio parejo, un poquito más para Brasil, pero medio parejo. Sin embargo, cuando ven las estadísticas de tiros al arco hacia Leao, que no las tengo aquí, pero hacia Leao, fueron muy pocos comparados con los que le tiraron a Ramón Quiroga, ¿no? Fueron casi el triple. O sea que Brasil fue más efectivo, Brasil fue más vertical, mucho más vertical que Perú. No tengo las estadísticas de Perú porque se me perdieron las imágenes de hace mucho tiempo, ¿ya? Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto. Bueno, finalmente, vamos a poner por aquí otra vez esto, perdón. Ahí está. Bueno, eso fue lo que pasó finalmente en aquel partido.
Yo diría que muy interesante el partido. Perú perdía, ¿no? Perdía el partido, pero la sensación en la prensa limeña sobre todo, porque los diarios de Lima llegaban a provincias también, ¿no? Y yo creo que finalmente, en general, la prensa, la opinión pública, yo creo que estuvo conforme con el buen rendimiento de Perú, con el buen partido que jugó, ¿no? Sabíamos que el siguiente partido iba a ser Brasil contra Bolivia y sabíamos nosotros de antemano que la clasificación realmente la íbamos a jugar contra Bolivia y nos sentíamos muy superiores a Bolivia. Sabíamos que le podíamos ganar a Bolivia y alentábamos para que Brasil también le ganara a Bolivia por más de 2 goles para que nosotros buscáramos un empate para poder clasificar al Mundial. De hecho, Brasil le ganó 8-0 a Bolivia y Perú con un empate clasificaba, ¿no? Clasificaba básicamente al Mundial. Y bueno, pues cuando Perú enfrentó a Bolivia, pues le ganó 5-0. Que vamos a hablar algún día, vamos a hablar de ese partido también. Hay muchas anécdotas por ahí antes, durante y después del partido, ¿no? Contra Bolivia que ganamos 5-0. Bueno, interesante, por supuesto que sí, muy, muy interesante este partido, esta eliminatoria. Y bueno, pues esperemos que les haya agradado este pequeño recordatorio de lo que fue el partido Perú contra Brasil, Liguilla de Cali 1977. Bueno, pues gracias a ustedes, pásenla bien, hasta luego.